Hi, good morning everyone. How are you? I hope all of you are well and welcome to our English channel. Well, today we're going to start working with the activity and making a quick review about what we have seen in the previous session on Monday. Right, so take your activities, and open them on page 49. Here we're going to review the text about Scotland and the chit chat. Okay, so while you take your books, I'm going to turn around the mobile phone and then we'll start. Wow, we are here again, and I suppose you're on page 49. I'm going to explain you what we're going to do. Well, in exercise 16 is a quick review about the text of Scotland, and you have to answer the question according to the text. Bueno, el primer ejercicio es muy sencillito, simplemente, pues nada, vamos a recordar lo que vimos en el texto de Escocia y tenéis que ir contestando. Intentad hacer full sentences, right? Question number 1, what was a kill originally? Puedes contestar a kill o it, que aquí contesta con it. It was a piece of cloth, o sea, originalmente era una pieza de tela, ¿vale? Y se lo ponían como manta, ¿os acordáis? Number 2, what did men use a kill for at night? Bueno, todas estas cosas pues las vais buscando en el texto, ¿vale? Lo tenéis que hacer con la ayuda de la página 50 del Pupils. El 17 no le hacemos, ahora cuando corrijamos es un listening, pues lo hacemos sobre la marcha. Y el 18 es un chit chat, tenéis que hacer vosotros como un chit chat con vuestras palabras, ¿vale? Así que nada, dais al pause, os ponéis a hacer el 16 y el 18 y en cuanto lo tengáis hecho le volvéis a dar al play y corregimos. Well, we're here again and we're going to start correcting these exercises, right? Vale, vamos a empezar corrigiendo los ejercicios. Empezamos con el 16. A ver, como se ve muy mal, porque el puntito está como en un gris muy claro, ya lo sabéis, voy a ir haciendo así, ¿no? Para decir la respuesta correcta. La número 1 la teníamos. What was a kill originally? It was a piece of cloth. Number 2, what is a sporran? It's a small wool bag, it's a small leather bag. This is the second one. It's a small leather bag, ¿vale? El bolsito ese que os enseñé, ¿os acordáis? Eso es un sporran, ¿vale? Esta sería la respuesta. Number 3. What did men use a kill for at night? They used it as a blanket. ¿Os acordáis que por la noche esa pieza de... pues lo ponían como manta, ¿vale? Number 4, what is the traditional cloth for kills? Is a tartan or it's leather? It's a tartan. ¿Vale? La primera, esta es. It's tartan. Ya visteis que había de varios colores la tela esta típica de cuartos. Number 5, who traditionally have their own tartans? All Scottish people, or Scottish clans, or big family groups? This is the second one. Scottish clans or big family groups. Oops, sería esta, ¿vale? Number 6, when do some men still wear kilts today? ¿Dónde se ven kilts? Ya os dije que yo vi uno en una boda, for weddings, parades and Scottish dances. Sería la primera, esta, ¿vale? Ups. Estas tres, ¿vale? Bueno, pues este sería el ejercicio 16 corregido. Vamos al 17, que era el listening, que lo hacemos ahora sobre la marcha. ¿Vale? Tenemos, a ver que os lo explico. Tenemos a 5 boys and girls. We have Lisa, Steve, Rosa, Sita and Joseph. And it says, listen and write. And the tiger tracks is and members tell Duncan their opinions about kills. Pues todos estos niños van a contar a Duncan la opinión que tienen sobre los kills. Lisa dice que es funny. Y Steve nos va a decir cada uno lo que cree, lo que piensa sobre este traje típico escocés, ¿vale? Así que vosotros tenéis que ir poniéndolo, os lo voy a poner 3 veces. Y luego dice, and you, I, ¿vale? Pues lo que queráis. Si encontráis que es divertido, gracioso, no sé, cada uno lo que os gusta, lo que queráis, ¿vale? Sobre el traje escocés. Bueno, pues venga, como siempre lo ponemos 3 veces, ¿vale? Venga, open your ears.
once again to start the listening. You think about kilts, Lisa? I think they're funny. I want to see you in one, Duncan. What about you, Steve? I think they're cool. I want to wear one. Do you think they're cool too, Rosa? No, I don't. I wear a kilt as my school uniform and I think they're boring. What about you, Sita? Me? Oh, I think kilts are great. What do you think, Joseph? I think they're quite fashionable. That's interesting. So lots of different views. Okay, second time. What do you think about kilts, Lisa? I think they're funny. I want to see you in one, Duncan. What about you, Steve? I think they're cool. I want to wear one. Do you think they're cool too, Rosa? No, I don't. I wear a kilt as my school uniform and I think they're boring. What about you, Sita? Me? Oh, I think kilts are great. What do you think, Joseph? I think they're quite fashionable. That's interesting. So lots of different views. Okay, last time. What do you think about kilts, Lisa? I think they're funny. I want to see you in one, Duncan. What about you, Steve? I think they're cool. I want to wear one. Do you think they're cool too, Rosa? No, I don't. I wear a kilt as my school uniform and I think they're boring. What about you, Sita? Me? Oh, I think kilts are great. What do you think, Joseph? I think they're quite fashionable. That's interesting. So lots of different views. Okay, well, we're going to correct it. Lisa finds kilts funny. Sid find them cool. Rosa find them boring because he wears a uniform and she is terrified about the tartan. Sita find great and Joseph find it fashionable. ¿Vale? Esto es lo que teníais que poner. En you, pues de estas ponéis la que queráis, ¿vale? Bueno, pues esto sería. Y el 18, bueno, pues no le voy a corregir porque cada uno habrá puesto una cosa aquí diferente, ¿vale? Así que nada, vamos a dejar esto, el activity, y vamos a coger el pupils, ¿vale? Que ahora os digo lo que vamos a hacer. Well, we're here again, and now you have to take your pupils and open them on page 52. We're going to read and listen this text about medieval castles, right? It's a very interesting text about the life in the castles, right? In the past. So firstly, you're going to read in silence the text, taking notes on your notebooks about all the vocabulary and expressions you don't understand. And then we will listen to the text, paying attention to the pronunciation, so you have to listen while reading at the same time. And then we will comment, as usually, thanks to a word file, all the vocabulary, and you will have the answers of all the doubts you have in your notebook, right? And finally, we will do the exercise 26. Bueno, pues ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a trabajar con este texto de los castillos medievales y bueno, lo primero que vais a hacer es leerlo en silencio, vais a tomar notas de todo aquello que no entendáis, luego como siempre lo escucharemos y lo leeremos a la vez, ¿vale? Así nos vamos fijando en la pronunciación y para terminar comentaremos el vocabulario con el archivo de Word como siempre y luego haremos el ejercicio 26, ¿vale? Así que nada, le dais al pause, os tomáis vuestro tiempo para leer en silencio el texto y una vez que lo hayáis leído y apuntado el vocabulario le volvéis a dar al play y lo escuchamos, ¿vale? Well, once you have read the text and take notes about the vocabulary, it's time to listen to the text. So open your ears because we're going to listen and read at the same time, right? Come on.
life in a medieval castle. Medieval castles were homes and fortresses. Castles were often on the top of hills or rocks. This helped to see enemies. Parts of the castle. Many castles had thick walls, small windows, and high towers. They also had dungeons to keep prisoners in. Many castles had a moat of water. People used a drawbridge to cross the moat. They entered the castle through a big gate. People in the castle. Many different people lived in the castle. These included the lord and lady of the castle and their family. Knights, cooks, servants, and guards also lived in the castle. Sometimes musicians and acrobats visited the castle and performed shows. Many animals such as dogs and chickens lived in the castle too. The castle was a busy and noisy place. Daily life in the castle. Inside the castle, there was a fire in every room, but it was always dark and cold. The servants prepared food in the kitchen and served it on tables in the great hall. The lord of the castle often shared a room with his family. People didn't wash often, and they usually dropped rubbish in the moat. For this reason, the castle was also smelly and dirty. Okay, well, text is finished. So now we're going to comment vocabulary, right? I suppose there are many words you didn't understand, but don't worry because I have all of them here for you. It's gonna happen here, yeah. Vocabulary, page 52, life in a medieval castle. Okay, we're going to comment the vocabulary, right? Fortress. ¿Vale? Lo primero que aparece por ahí es fortress, que aparece en plural, os lo he puesto entre paréntesis, ¿vale? Sería fortaleza, fortalezas. Dungeons son calabozos o mazmorras. Moat es el foso de agua, ¿vale? Seguro que habéis visto en películas de estas medievales, de fantásticas, o en los cuentos donde normalmente había algún bicho raro, o los dragones que también se movían por ahí, ¿vale? Drawbridge es el puente levadizo. To cross significa cruzar. Gate es portón, ¿vale? Lord and lady, señor y señora. Knights son caballeros. A ver que voy a bajar un poco, ¿vale? Knights son caballeros y cooks son cocineros. ¿Vale? A ver, que seguimos. Venga. Esto luego ya sabéis, lo vais pausando si necesitáis copiar. Servants son los sirvientes o los criados. Guards son los guardianes. Perform, como veis, está en pasado, que acaba en ed. El verbo en infinitivo sería to perform, que significa representar, ¿vale? Luego tenemos busy, es ocupado, atareado. Great hall es el gran salón donde tenían lugar, pues cuando hacían una fiesta o las cosas importantes tenían lugar en el Great Hall. Drop, también en pasado, un pasado regular. To drop, tirar, significa. Rubbish es basura y smelly es maloliente, ¿vale? Bueno, pues este sería el vocabulario, ¿vale? Así que nada, le dais al pause, lo copiáis tranquilamente y ahora os explico lo que tenéis que hacer porque vamos a hacer el ejercicio 26, el de read and correct the sentences, ¿vale? Lo voy a explicar ahora. Well, now you have to do exercise 26 on page 52. You have here 5 sentences and all of them are wrong, so you have to correct them according to the text. You can write the sentence and down it you can write the correct one.
Vale, bueno, pues en el ejercicio 26 lo que tenéis que hacer es corregir todas las frases porque están todas mal. Entonces la copiáis y debajo ponéis la correcta, ¿de acuerdo? Así con las 5. Así que le dais al pause, lo hacéis, os tomáis vuestro tiempo y una vez que lo hayáis terminado le volvéis a dar al play y corregimos. Well, we are here again, and once you have finished doing the exercise, we're going to correct it, right? Bueno, vamos a corregir el ejercicio. Venga, empezamos con la 1. Castles were often near hills or rocks. No, castles were often on top of hills or rocks. Esto era simplemente por motivos de estrategia y de seguridad. Daros cuenta que en la época de los castillos medievales, en la época medieval, había muchas guerras, ¿no? Y muchas luchas de poder. Entonces, un sitio estratégico para dificultar el acceso a los castillos, a estas fortalezas, era on top of hills or rocks, encima de sitios, pues eso, de rocas o de hill, es una colina, ¿vale? Venga, number 2. Many castles have thin walls and big windows. No, many castles have thick walls and small windows. También por lo mismo, por cuestiones de seguridad. Las paredes gruesas pues era para que no entrasen, lógicamente no las derribaran. Y los small windows era para, como en aquella época había muchos arqueros y se utilizaban mucho las flechas para que no entraran las flechas. Y luego ellos podían ver, pero era complicado el hecho de que les atacaran, ¿vale? Number 3. People use a boat to cross the moat. No, people use a drawbridge to cross the moat. ¿Vale? Eso es lo que usaban, el puente levadizo. Number 4. Sometimes the Laura lady performs shows. No. Sometimes musicians and acrobats perform shows. And number 5. People usually collected the rubbish. No. People usually drop rubbish in the moat. ¿Vale? Bueno, pues estas serían las, ¿cómo se dice? Las respuestas al ejercicio. Bueno, y para terminar la sesión de hoy vamos a coger el activity, ¿vale? Ahora os digo lo que tenéis que hacer. Vamos a ir al reading del final, on pages 114 and 115, ¿vale? Así que ir cogiendo el activity, please. Bueno, pues para terminar, chicos, vais a coger el activity on page 114 and 115. At the end, we're going to read the text. Reading number 6 is about fighters, right? Because we don't have the listening in the media book. I'm going to read it for you, right? Bueno, pues os lo voy a leer porque no tenemos el audio ahí en el libro digital. Así que os voy a leer el texto, ¿vale? Y lo vais leyendo conmigo, ¿de acuerdo? Y ahora os explico lo que tenéis que hacer. Y ya con esto acabamos la sesión de hoy. Okay. Would you like to be a firefighter? Firefighting is a dangerous job, but it can be exciting too. Here is a photo of 3 firefighters in London in 2009. They are wearing helmets, jackets, trousers and heavy boots. The clothes are very strong and they protect the firefighters from the fire. Most firefighters in the UK are men, but women can be firefighters too. One of the firefighters in this photo is a woman. Firefighters look very different in the past. Look at these photos, right? The evolution of clothes for the firefighters through the history, right? This picture is from 1780. The man is a firefighter, but he hasn't got special clothes or boots, and he's wearing a hat, not a helmet. His clothes and hat don't protect him from fire. Here, in the second one, here is a photo from 1902. These firefighters have got boots and they are wearing helmets. And these firefighters from 1987 are wearing yellow helmets, black jackets and yellow trousers. Bueno, pues aquí lo veis, ¿vale? La evolución de los bomberos. Y vamos a hacer los ejercicios, son muy facilitos, ¿vale? En el número 2 simplemente
tenéis que describir, dice look at the photo and write the missing color words, ¿vale? Tenéis que ir mirando, por ejemplo, he is wearing yellow and... ¿De qué otro color tiene el helmet? Pues lo ponéis aquí. En este caso es black helmet. And ¿de qué color es jacket? With las stripes, las líneas, ¿de qué color son? His trousers are with stripes and he's got boots. Súper fácil, simplemente tienes que completar con colores. Número 3, read the text again and match. Tenéis que volver a leer el texto y unir estas oraciones con su correspondiente continuidad, ¿vale? O sea, son oraciones que las han partido en dos y las han desordenado y tenéis que buscar pues cómo sigue. La primera es la da. Dice, men and women can be firefighters nowadays, ¿vale? Actualmente tanto hombres como mujeres pueden ser bomberos. Y luego, el 4, tenéis que, dice, draw a firefighter from your country and write a description. Aquí creo que no van de negro y amarillo, creo que van de rojo y negro, si no recuerdo mal. La verdad es que no estoy muy segura del uniforme de los bomberos en España. Pero bueno, y si no os lo inventáis, dibujáis un bombero vosotros con un uniforme y lo describís como aquí, ¿vale? Diciendo los colores y las cosas que lleva. Así que nada, le dais al pause, lo hacéis tranquilamente y corregimos. Bueno, pues ya estamos aquí otra vez, vamos a corregir los ejercicios en un momento. ¿Vale? A ver, vamos a por el 2. Dice, this is a firefighter, he's wearing a yellow and black helmet and a black jacket with yellow stripes. His trousers are black with yellow stripes and he has got black boots. Very simple. Será súper fácil. Lo único que tenemos que ir poniendo es el negro y el amarillo. ¿Vale? Venga, vamos al 3. La primera nos la ha dado, vamos a ponerla ahí. Men and women can be firefighters. Number 2. Firefighters wear helmets on their heads. ¿Vale? En sus cabezas. Number 3. They wear special clothes to protect them from fire. The firefighters from 1902 and 1987 have got black jackets. The firefighters from 1780 isn't wearing a helmet. The firefighters from 1987 and 2009 have got yellow helmets. And the firefighters from 1902 have got boots and helmets. ¿Vale? Estas serían las respuestas correctas. Y bueno, el último no lo voy a corregir porque cada uno tendrá una cosa, ¿vale? Así que nada, lo dejaríamos aquí, ¿vale? A ver, lo voy a quitar, bueno ya sabéis, le das el pause para corregir. Y ahora os digo lo que tenéis que hacer for homework para el lunes que viene, ¿vale? Bueno, pues por hoy, chicos, estaría. For homework, you have to work with the activity. You have to go to page 50 and do exercises 19 and 20, right? Exercise number 21, you don't need to do it because it's a listening, and we'll do it together in the next session on Monday, right? Wait a minute. Well, sorry. Well, so you have to take your activity books for homework and do this page, exercise 19 and 20, because 21 we're going to do it in class in the next session, right? Bueno, en el primero simplemente es muy fácil, os señalo unas partes del castillo que tenéis que poner de vocabulario de acuerdo a lo que hemos visto en esta sesión. Y luego el 20 dice read and write the answers. How did people enter the castle? They entered the castle through a big gate. Tenéis que ir contestando a las preguntas de acuerdo a lo que viene en el texto, ¿vale? Y el 21 no lo hacéis, simplemente cuando corrijamos la semana que viene, pues lo hacemos aquí en la sesión virtual, ¿vale? Y bueno, chicos, pues nada, que ya solo nos queda una semanita de clases. Para la semana que viene acabaremos la unidad, hacemos la review en estas dos páginas y luego nada, empezaremos la unidad 7, porque la 6 ya la vimos, que era de la comida,
y vamos a ver la parte de vocabulario y vamos a repasar un poquito porque viene en esa unidad el present continuous. ¿Os acordáis del present continuous? Del to be y otro verbo con ing, pues lo buscáis, lo repasáis un poco porque vamos a dar eso y ya no va a dar tiempo a dar más. Pero bueno, casi hemos dado todo el libro y bueno, pues ya os digo que la semana que viene pues terminamos, ¿vale? Así que nada, have a very nice weekend and I see you next Monday. Bye.